Y así es, Él nos quiere purificar y nos quiere llenar, quiere que seamos llenos del Espíritu. Esto no es opcional, es fundamental, mis hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Es la clave para todo éxito cristiano, ¿sí? Para que vos puedas adquirir sabiduría, para que puedas escuchar a Dios como Él debe ser escuchado, como Él merece ser escuchado. Es necesaria la santificación. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y en la medida que vos te acercás a Él, en la medida que vos hablás con Él, Él te va santificando. Por eso la oración es tan importante. Es tan importante. Y decíamos recién que la diferencia está... Mirá cómo veo el rezo, ¿no? Decíamos que la diferencia entre el rezo y la oración. El rezo lo veo como una penitencia. Porque que te hagan repetir siempre lo mismo me parece un castigo. Y para Dios debe ser otro, ¿no? Debe ser muy feo repetir muchas veces la misma frase. Y me acuerdo cuando íbamos al colegio que nos decían, escriba 100 veces no debo. Y tenías que escribir 100 veces no debo. Es horrible, porque te cansabas de escribir. Hasta la mano se te cansaba de escribir tantas veces la misma frase. Y bueno, no hay nada más hermoso que poder, inclusive cuando uno escribe, escribir frases bonitas o cosas que realmente dejen a tu corazón contento. Y lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que le hablemos con todo nuestro corazón. Inclusive David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Él sabía, él había cometido un pecado muy grave delante de Dios y el profeta tuvo que venir y mostrarle que era él quien realmente había cometido un pecado que no veía. Porque él no lo veía, estaba ciego. Era tal el amor que había sentido y la pasión por esa mujer Betsabé, que él, creo que sí, obviamente él fue seducido por Satanás, él accedió a eso, pero perdió su comunión con Dios. Y cuando vos perdés esa comunión con Dios, el diablo te ciega, mi hermano. A veces hay gente que juzga estas cosas y es terrible. Pero yo creo que no deberíamos hacerlo, juzgar tan livianamente, ¿no? Porque cuando una persona cae, te puedo asegurar que es terrible el dolor que siente y la ceguera que reviste a esta persona. Porque David no se había dado cuenta, estaba ciego totalmente. Y eso es lo que produce el diablo, te produce ceguera. Hasta que el profeta vino y le hizo ver que realmente era un pecado de muerte el que él había cometido. Tal es así que el primer hijo nació muerto, el que tuvo con Betsabé, y después todas las consecuencias que tuvo que pagar él y toda su familia durante mucho tiempo por la muerte de Usías, era, ¿no, Ale? El marido de Betsabé. ¿Urías o Usías? Urías. Había un Usías en la Biblia también. Urías, exactamente. Algo me acuerdo todavía de las historias bíblicas. Bueno, mis hermanos, bienvenidos al segundo bloque del Fuego de la Verdad. Aquí estamos con Alejandro, 39 minutos nos separan de las 18 horas. Es un tema tan lindo, el tema de la oración, ¿no, Ale? Es hermoso, lástima lo tenemos que reducir en una hora, ¿no? Y quedan muchos temas, no es que acá está encerrado todo lo que quiere decir o lo que nosotros queremos explicar o que ustedes también saben de la oración, ¿no? Porque es tan exquisito ese tema, tan grande, pero también lo que decía Mónica, que el Espíritu Santo tiene que estar sí o sí, ¿no? Tiene que estar sí o sí, porque David había visto como en Saúl se había retirado el Espíritu, ¿no?, de Dios, y tenía que venir él mismo con un arpa cuando era chico a tocar para que el espíritu inmundo lo deje. Y él se ponía bien cuando venía David con el arpa y le venía a cantar y a tocar, ¿no?, los salmos a Dios. Y él decía, después de haber pecado, que Señor, hacé todo lo que quieras de mí, pero que tu espíritu no se vaya de mí, ¿no? Que el espíritu no se retire, porque dice la palabra que las obras, en la fe sin obra está muerta, también el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿no? Por eso le decía, Señor, que tu Santo Espíritu no se retire, por favor. Por eso ahora también hablamos que tiene que ver con esto, ¿no? En Romanos 8, del 13 al 17. Romanos 8, del 13 al 17 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis, que era lo que estaba hablando Mónica, sin saberlo.
Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos sí son hijos de Dios, porque los demás son criaturas, pero los que somos guiados, los que somos llenos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Por eso esta promesa, a los que no la tienen, pedirla con lágrimas, con súplicas, o con oración profunda, con ayunos, ¿no? Para que el Espíritu Santo venga, como decía Mónica el otro día. Si nosotros sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos siendo malos, ¿cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a quien se nos pidamos, ¿no? Por eso es muy importante ese tema. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y todas las aflicciones las están pasando nuestros hermanos en todos lugares del mundo, porque el enemigo anda como león rugiente, siempre viene a molestar, siempre viene a atormentarnos, a desunir la familia, viene a querer derrotarnos, pero no puede. Por eso dice la palabra que padecemos con Cristo, para que también seamos glorificados. Pero hay una buena noticia, que Él venció al diablo en la cruz, exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Él lo derrotó al diablo. Entonces Él nos dio poder y autoridad para también tener al diablo debajo de nuestros pies, ¿sí? Por eso, hermano, es muy importante que usted en oración derrote todas las cosas malas, porque tenemos armas poderosas para destrucción de fortaleza. Aunque militamos en cuerpo de carne, tenemos armas poderosas, armas espirituales, armas de la oración, armas poderosas que el enemigo se tiene que retirar, tanto de lo que es cautividad como es de enfermedad, se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Dios ya nos dio esas armas, Dios ya nos dio esa armadura, Dios ya nos dio la fe para poder apagar todo dardo de fuego del enemigo. Y dice la palabra en Romanos 8, 26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bendición tener el Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida, para que Él nos ayude en toda debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermano, tiene que guiar tu oración. ¿Querés empezar a orar? Deja que el Espíritu Santo guíe la oración. ¿Querés rendirte a Dios con todo tu ser? Deja que el Espíritu Santo guíe la oración. Deja que el Espíritu Santo te revele a Cristo. Deja que el Espíritu Santo te haga rendir a Jesús, a su majestad, a su gloria, a su poder. Dice la palabra también, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo sabe, el Espíritu Santo sabe la intención de nuestro espíritu. Dice que intercede por los santos, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos, tenemos Hebreos 4, 14 al 16. Dice, Jesús, el gran sumo sacerdote, a quien debemos pedirle, a quien debemos orarle, a quien debemos rendir nuestra vida en oración y en ayunos, ¿no? Dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay muchos que dicen, el Señor no me va a perdonar, el Señor no me va a oír. Y acá dice la palabra que Él fue tentado en todas las cosas, como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo Jesús no va a saber cuál es tu dolor? ¿Cómo Jesús no va a saber tu tristeza? ¿Cómo Jesús no va a conocer tu sufrimiento? ¿Cómo Jesús no va a conocer lo que estás pasando? Que puede ser tremendo, terrible, hermano, que cosas que has padecido vejaciones, cosas tremendas en tu vida, pero hay una buena noticia que dice la palabra
que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, fue molido por nuestras transgresiones y por su llaga hemos sido sanados. Él conoce cuál es tu problema, Él sabe lo que es el sufrimiento. Él es varón de dolores, hermano. Él es uno de los títulos de los nombres de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo Él no va a conocer tu dolor? ¿Cómo no va a saber lo que estás pasando, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo? ¿Cómo Él no va a compadecerse y tener misericordia de todo lo que vos tenés? Si Cristo vino a eso. Él no vino a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. No vino a buscar al sano, sino a enfermos, al arrepentimiento. Jesús te ama, Él te sana, no solamente te comprende, no solamente te ayuda, no solamente te da fuerza, sino que te comprende. Él te restaura, te da la consolación. Por eso me gustaría que Moni también opine, porque es un tema hermoso. Por eso, Ale, es que la oración tiene que ir acompañada de fe. Es la clave, ¿no? Y como dice la palabra, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Así lo dice Santiago 1, 6 al 8. Es fundamental. Y si no tenés fe, vamos a decir, sí, pero yo no tengo fe, ¿cómo hago? Bueno, en el momento que estás diciendo que no tenés fe, estás siendo sincero, y eso lo valora muchísimo el Señor. El Señor quiere que realmente seamos sinceros y que le digamos, Señor, aumenta mi fe. No tengo fe, yo reconozco que no tengo fe. Aumenta mi fe, Señor, ayuda mi incredulidad, como le dijo ese en la Biblia, no recuerdo quién había sido, pero le dijo, ¿crees? Ayuda mi incredulidad. Fue sincero con él. Él reconoció que había incredulidad en él. Pues puede venir, hermanos, somos humanos, vivimos en un mundo materialista, vivimos en un sistema que está lamentablemente lleno de personas que tienen que ver para creer, y es normal que se te pegue uno de esos espíritus. ¿Por qué no? Entonces no seamos, hermanos, realmente, dice la palabra de Dios, dice, tienes tu fe, tenla para contigo, porque hay gente que no tiene la fe suficiente para creer, inclusive que puede ser sanada, que puede ser restaurada. Nosotros, si vos realmente tenés fe, bueno, ayudá con tu fe a los que no la tienen, pero en humildad, para que el otro también pueda recibir esa fe de parte de Dios y pueda ser contagiado a través tuyo. Porque la alegría se contagia, mis hermanos, la tristeza también, la angustia también, porque son espíritus inmundos. No es que se contagia como una enfermedad, pero se traspasan, y cuando uno le abre la puerta a esas cosas, lamentablemente del corazón, porque la duda es así, te golpea la puerta y entra, y a veces cuando la dejaste entrar no te diste cuenta que entró. Entonces es fundamental que nosotros con la humildad vas a contrarrestar cualquier cosa. Cuando vos te humillás delante de Dios, dice la Biblia que Él no desprecia jamás un corazón que se humilla delante de Él. Un corazón contrito y humillado, dice su palabra, no despreciarás tú. 3, a ver en qué hora estamos ya, 50 minutos de las 18 horas. Vamos a ir, Ale, finalizando el segundo bloque, para ir, ¿ya tenés preparada para el tercero vos? Bueno, porque la hora avanza y después para subirlo al YouTube cuesta mucho cuando pasan muchos minutos y a veces tengo que estar apagando la radio, mis hermanos, por eso aprovecho este momento, porque lo tenemos que hacer en una sola computadora porque en la otra no sube, y hay gente que muchas veces quiere entrar a la radio, pero hay otros que también quieren escuchar estas prédicas, así que bueno, o una cosa o la otra, o escuchan la radio o escuchan las prédicas. Entonces tenemos que apagar la radio para poder subir estas prédicas al YouTube. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, y vamos a ir con este tema de Spinoza. Quiero tu toque, Cristo yo te amo. ¿Vos lo conocés, Ale? Vamos a escucharlo. Que Dios bendiga tu preciosa vida. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte, Padre. Te amamos, Rey, te bendecimos. Fue tu toque de perdón. Amén, tu toque de perdón, Señor, necesitamos. Tu